La hipótesis de la simulación postula que nuestra realidad podría ser una simulación informática avanzada. Esta simulación sería creada y mantenida por una civilización superior con capacidades tecnológicas avanzadas. La hipótesis implica que lo que percibimos como realidad es, en realidad, una construcción artificial. La existencia de una simulación informática avanzada desafía nuestra comprensión tradicional de la realidad. La hipótesis de la simulación plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia y la existencia. La sofisticación tecnológica necesaria para crear tal simulación sería inmensamente superior a la nuestra. Nick Bostrom argumenta que las civilizaciones avanzadas podrían crear simulaciones de la realidad. Si las civilizaciones avanzadas tienen esta capacidad, es estadísticamente probable que vivamos en una simulación. La probabilidad de vivir en una simulación supera la de vivir en la realidad base. Esta teoría se basa en la premisa de que las simulaciones serían indistinguibles de la realidad. El argumento de Bostrom plantea cuestiones fundamentales sobre la naturaleza de la existencia. La simulación podría ser tan perfecta que los seres simulados no sabrían que están en una simulación. Algunas anomalías en las leyes de la física podrían interpretarse como limitaciones inherentes a una simulación. Los límites de velocidad de la luz podrían ser una restricción impuesta por el sistema de simulación. Estas limitaciones físicas podrían ser análogas a las restricciones de recursos computacionales dentro de una simulación. La existencia de anomalías podría sugerir que la realidad observada es una construcción artificial. Las leyes físicas anómalas actúan como barreras que definen los parámetros de la simulación. El comportamiento impredecible de las partículas cuánticas sugiere una aleatoriedad inherente a nivel fundamental. Esta impredecibilidad podría ser una manifestación de cómo una simulación renderiza la realidad a escalas muy pequeñas. La simulación de la realidad a nivel cuántico podría requerir la introducción de aleatoriedad para optimizar los recursos computacionales. El comportamiento cuántico impredecible podría ser un artefacto de la resolución limitada de la simulación. La idea de que el universo esté pixelado implica que, a escalas muy pequeñas, podría haber una resolución limitada. Esta pixelación sugiere que el espacio, al igual que una pantalla digital, tiene una estructura fundamental discreta. La resolución limitada del universo pixelado es análoga a la resolución de un videojuego. Si el universo es pixelado, existe un límite fundamental en la cantidad de información que puede contener. Elon Musk cree que existe una alta probabilidad de que vivamos en una simulación. Esta creencia se basa en el rápido avance de la tecnología de simulación. La tecnología de simulación ha avanzado a un ritmo sin precedentes en las últimas décadas. Si la tecnología continúa avanzando, las simulaciones indistinguibles de la realidad podrían ser posibles. Algunos argumentan que las aparentes fallas son la mente buscando patrones en el ruido aleatorio. Esta perspectiva sugiere que la percepción de fallas es una interpretación subjetiva más que una anomalía objetiva. La mente humana tiene una predisposición innata a encontrar significado y orden, incluso en datos aleatorios. Este proceso de búsqueda de patrones puede llevar a conclusiones erróneas si no se evalúa críticamente la información. La interpretación de patrones en el ruido es influenciada por experiencias previas y sesgos cognitivos. Por lo tanto, las fallas podrían ser artefactos de nuestra propia cognición, en lugar de indicadores de algo externo. La hipótesis de la simulación carece de evidencia científica definitiva que la confirme o desmienta. Hasta el momento, no se han encontrado pruebas empíricas concluyentes para apoyar la existencia de una simulación. La ausencia de pruebas verificables impide la validación objetiva de la hipótesis de la simulación. La falta de evidencia científica deja la hipótesis de la simulación en el ámbito de la especulación filosófica. La investigación continua es necesaria para determinar la validez de la hipótesis de la simulación. La posibilidad de vivir en una simulación cuestiona nuestra comprensión fundamental de la realidad. Si la realidad es una simulación, la naturaleza de la conciencia se vuelve inherentemente incierta. La existencia dentro de una simulación plantea preguntas profundas sobre el propósito de la vida. La simulación
podría alterar nuestra percepción del tiempo y el espacio, haciéndolos maleables y relativos. La autenticidad de nuestras experiencias y recuerdos se vuelve dudosa en un entorno simulado. La ética y la moralidad adquieren nuevas dimensiones si nuestras acciones son preprogramadas o monitoreadas. La existencia de una simulación podría sugerir que nuestras acciones están predeterminadas. En un escenario de simulación, nuestras acciones podrían estar sujetas al control de los simuladores. El control externo en una simulación implica la pérdida de libre albedrío. La predeterminación y el control cuestionan la autenticidad de la experiencia simulada. Si nuestra realidad es una simulación, surge la cuestión de si los simuladores tienen obligaciones éticas hacia nosotros. La existencia de una simulación plantea interrogantes sobre la responsabilidad moral de las entidades que la ejecutan. Las obligaciones éticas podrían incluir garantizar el bienestar, la libertad y la autonomía de los seres simulados. La falta de obligaciones éticas podría llevar a la explotación, manipulación o incluso la terminación de la simulación. El debate sobre la ética de la simulación explora los límites de la conciencia, la realidad y la moralidad. Considerar estas implicaciones éticas es crucial para comprender las posibles consecuencias de la tecnología de simulación avanzada. La búsqueda del código de la simulación podría ser una forma de verificar o falsificar la hipótesis. La detección del código de la simulación sería extremadamente difícil. La existencia de un código subyacente es una hipótesis que requiere pruebas. La verificación o falsificación del código podría proporcionar evidencia sobre la naturaleza de la realidad simulada. La hipótesis de la simulación plantea la posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación informática. Es posible que los simuladores que nos crearon también vivan dentro de otra simulación. Este concepto plantea la posibilidad de una recursión infinita de simulaciones dentro de simulaciones. Si la realidad es una simulación, las leyes físicas podrían ser simplemente algoritmos programados. La naturaleza de la realidad se convierte en una pregunta filosófica y científica compleja. ¿Quién o qué creó la simulación original? Plantea una paradoja fundamental sobre la existencia y la realidad. La pregunta sobre el creador de la simulación desafía nuestra comprensión de causa y efecto en un universo simulado. La naturaleza de la realidad base es un concepto hipotético que se contrapone a la realidad simulada. Si vivimos en una simulación, la realidad base podría ser completamente diferente a lo que percibimos. La búsqueda del creador y la realidad base impulsa la exploración filosófica y científica de los límites del conocimiento. La comprensión de la simulación y su creador podría revelar verdades fundamentales sobre la existencia, la conciencia y el universo. Los videojuegos modernos proporcionan una analogía de cómo podría funcionar una simulación, aunque a una escala reducida. La interactividad en los videojuegos refleja la capacidad de influir y observar los resultados dentro de un entorno simulado. Los motores de videojuegos utilizan algoritmos y modelos para simular la física y el comportamiento del mundo virtual. La capacidad de ejecutar simulaciones complejas en tiempo real es un desafío técnico abordado por los videojuegos. El desarrollo de la inteligencia artificial podría permitir la creación de simulaciones indistinguibles de la realidad. Estas simulaciones avanzadas podrían imitar la física, la biología y la conciencia humana con gran precisión. La capacidad de crear realidades simuladas plantea profundas cuestiones filosóficas y éticas sobre la naturaleza de la existencia. La IA generativa podría revolucionar campos como el entretenimiento, la investigación científica y la formación. Los mundos virtuales simulan experiencias que desdibujan los límites entre la realidad física y la digital. Plataformas como Second Life ejemplifican la inmersión en entornos generados por ordenador. Los metaversos expanden la interacción social y económica a través de representaciones digitales de usuarios. La interactividad en estos espacios permite la creación y el intercambio de bienes y servicios virtuales. La identidad digital se convierte en una extensión de la personalidad en el mundo virtual. La convergencia de realidad aumentada y virtual promete experiencias aún más inmersivas e integradas. La hipótesis de la simulación
cuestiona los límites del conocimiento humano. Esta hipótesis plantea la posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación computacional. La verdad última podría estar más allá de nuestra capacidad de percepción dentro de la simulación. Nuestra comprensión del universo podría estar limitada por las reglas y parámetros de la simulación. La búsqueda del conocimiento verdadero podría ser inherentemente restringida dentro de un entorno simulado. Los sesgos cognitivos pueden distorsionar la percepción de la realidad. La influencia de los sesgos cognitivos aumenta la susceptibilidad a creer en teorías conspirativas. La teoría de la simulación es un ejemplo de teoría conspirativa influenciada por sesgos cognitivos. La percepción subjetiva, afectada por sesgos, puede llevar a aceptar la simulación como una realidad plausible. La hipótesis de la simulación se presenta como una versión contemporánea de la duda metódica. Esta hipótesis, al igual que la duda metódica, desafía la validez de todas nuestras certezas fundamentales. Al cuestionar la realidad, se examinan los límites de nuestro conocimiento y percepción. Ambas perspectivas invitan a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la existencia y la verdad. La hipótesis de la simulación ha sido un tema recurrente en la ciencia ficción. Películas como The Matrix exploran la idea de que nuestra realidad podría ser una simulación. Libros como Simulacra and Simulation también abordan la posibilidad de una realidad simulada. La ciencia ficción a menudo plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad y la percepción. La hipótesis de la simulación ha ganado popularidad en la cultura pop. Este concepto genera debates en línea sobre la naturaleza de la realidad. La especulación sobre la naturaleza de la realidad se alimenta de esta hipótesis. La cultura pop ha adoptado la idea de que nuestra realidad podría ser una simulación. Los debates en línea exploran las implicaciones filosóficas y científicas de la hipótesis. La hipótesis de la simulación desafía nuestra comprensión tradicional de la existencia. La hipótesis de la simulación sigue siendo una posibilidad intrigante, aunque no probada. Esta hipótesis nos invita a cuestionar nuestras suposiciones fundamentales sobre el mundo que percibimos. La naturaleza de la realidad podría ser diferente de lo que comúnmente asumimos, abriendo un abanico de posibilidades. La exploración de esta hipótesis fomenta el pensamiento crítico y la curiosidad intelectual. La hipótesis de la simulación invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza de la realidad. Esta hipótesis nos anima a cuestionar la esencia misma de la conciencia y la existencia. Independientemente de su veracidad, la hipótesis de la simulación tiene valor filosófico. La hipótesis estimula el debate sobre los límites del conocimiento y la percepción. La reflexión sobre la simulación fomenta una comprensión más profunda de nuestro lugar en el universo. La hipótesis de la simulación plantea la posibilidad de que nuestra realidad sea una simulación informática. Esta hipótesis sugiere que nuestra vida podría estar ejecutándose en la computadora de otra entidad. La idea de vivir en una simulación puede ser tanto inquietante como fascinante. La existencia simulada desafía nuestra comprensión de la realidad y la percepción. Si vivimos en una simulación, las leyes físicas y naturales podrían ser meras construcciones programadas. Esta hipótesis nos invita a cuestionar la naturaleza fundamental de nuestra existencia y el universo.